Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar un diálogo. Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Lo invitamos para hablar sobre este gran desafío que hay en el país, que ha venido postergándose, la elección de una principal autoridad en el sistema penal ecuatoriano, como es el fiscal o la fiscal general del Estado, que se ha venido dilatando. Este momento estamos en instancia de que se ha conformado la comisión de selección, que serán los que van a seleccionar. Y aquí hay varias dudas e interrogantes sobre las capacidades de los 10 comisionados. En manos de ellos está este proceso. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Esteban Ron? Buen día. Gracias por la invitación. Saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, yo creo que el tema de la fase previa a la selección del fiscal, es decir, en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, sigue dejando más dudas que certezas. ¿Sí? Mira, yo en este caso te hablo desde la Comisión Cívica de Vigilancia de este proceso, y también te voy a hablar desde una perspectiva un poco académica, ¿no? Haciendo una mixtura de la naturaleza de las dos, para señalar un par de inconsistencias en la misma, ¿sí? Cuando una comisión, en este sentido, tiene las incongruencias, inconsistencias e inclusive, Miguel, ilegalidades que han sido advertidas por parte de los ciudadanos en general, por parte de la comisión, se empiezan a generar riesgos, ¿sí? Se hablan de 3 tipos de riesgos: riesgo institucional, riesgo jurisdiccional y riesgo social. Hablemos del riesgo institucional. ¿Qué es lo que sucedería en este caso si es que el concurso para la selección del fiscal general del Ecuador no contempla o no se genera a través de una comisión con todos los resguardos de legalidad, con todos los resguardos de legitimidad? Cae en que te llega una autoridad con debilidad anexa, es decir, con una debilidad que no es natural a esta, y luego puede ser sujeto de críticas y va a perder el tiempo en sus funciones. Te voy a poner 2 ejemplos para explicarlos de mejor forma. Hablemos del consejero Gonzalo Albán del CPCCS, destituido a través de una maniobra ilegal en la Asamblea Nacional con un voto de minoría, con una sentencia de minoría que no tiene valor jurídico a efectos de responsabilidad política. ¿Qué pasaría? Y eso hizo la Asamblea, abrió una expectativa, abrió ahí un nicho de ilegalidad para destituir a una persona que tiene una función estatal cuando su proceso de selección pudo haber tenido alguna ilegalidad. Estamos cuidando que esto no suceda. ¿Qué pasaría si el futuro fiscal o la futura fiscal llega a un juicio político porque la comisión de selección no tuvo la prolijidad del caso? Un riesgo institucional muy, muy grave. Segundo ejemplo, querido Miguel, la doctora Salazar Méndez. La doctora Salazar Méndez tuvo no menos de 20 comparecencias en la Asamblea Nacional con emboscadas políticas. Recordaremos lo que pasó en ese Zoom cuando la Comisión de Fiscalización en su momento quiso hacer un careo con el exasambleísta Ronnie Aliaga. Tuvo que justificar el tema de su título, tuvo que justificar el tema de su examen, tuvo que justificar el tema de su tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Se involucró a la Universidad Central en ese momento. Entonces, lo que sucede es que tienes un riesgo institucional y le vas a tener al principal prosecutor en un estado de emergencia y calamitoso en el Ecuador, donde las funciones del fiscal es prosecución estricta de delitos, defendiéndose de estas posibles ilegitimidades. Entonces, mira los riesgos que vas generando. Hablemos ahora, querido Miguel, de los riesgos jurisdiccionales, ¿sí? ¿Qué pasaría? Y te digo, ¿no? Esto tiene un efecto irradiador. Si llega un fiscal o una fiscal que no merece estar en el puesto porque tiene desconocimientos del ejercicio profesional. Yo siempre digo, zapatero a tus zapatos. Yo no puedo hacer derecho penal bajo ninguna circunstancia. El abogado, la persona que me contrate con un caso penal, va a perder conmigo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si llega una persona no proba, con no credenciales académicas y no con ejercicio previo? El riesgo jurisdiccional es altísimo, porque en el momento en el cual los procesos, ¿sí?, judiciales en el ámbito penal sean mal llevados en el tema de prosecución por parte de él o la nueva fiscal, se te van a caer y generas un espectro y un halo como lo que tenemos en la actualidad. Es decir, un proceso que no tiene la legitimidad social, pero tampoco la legalidad. Y el tema de la justicia selectiva. Entonces podemos ir sumando a esta escala, querido Miguel, los riesgos de que una de las
principales, ¿sí?, autoridades del Estado no tenga la legitimidad y no tenga la legalidad en su proceso de selección, lo cual es gravísimo, querido Miguel. Con estas consideraciones, doctor Ron, se generan dudas, interrogantes frente al proceso, a sabiendas de que se trata de una autoridad importante en el sistema penal ecuatoriano. ¿Se podrían enderezar esto o resulta muy difícil cuando cada uno de los pasos se ha ido consagrando en el Consejo de Participación Ciudadana? Mira, mal o bien tú dices una verdad, ¿no? Cada uno de los pasos se han ido consagrando. Los regímenes concursales, así como los sistemas electorales, tienen un principio de actuación que es el de preclusión, ¿no es cierto? Se entiende la validez de las etapas concursales si es que estas no fueron impugnadas en su momento, y cuando saltamos de etapa, ¿sí?, si es que estas no fueron impugnadas, es muy complicado que vuelvan a ser revisadas, ¿de acuerdo? Entonces, se hicieron alertas, por ejemplo, en este sistema de compliance público que se llama whistleblowing, que es damos alertas a la autoridad de que efectivamente los comisionados no están cumpliendo los requisitos legales y que ni siquiera tuvieron que haber pasado la fase de admisión, pero no se corrigió. ¿Sí? Hubo los espacios de corrección, en este caso de la conformación de la comisión, ¿sí? Y te digo claramente, cuando la comisión fue votada, ¿sí?, de los 7 consejeros existieron 2 votos en contra. Esos 2 votos en contra tranquilamente pudieron haber hecho un proceso de revisión a través de, en este caso, la capacidad mocional de resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana, y no lo hicieron. ¿De acuerdo? Entonces, esa etapa precluida es de muy difícil revisión, Miguel, porque ya se posesionaron inclusive a los comisionados. Segunda cosa que se tuvo que haber corregido: las funciones del Estado, Miguel. Las funciones del Estado son absolutamente corresponsables de este desastre de comisión que en la actualidad tenemos, ¿sí? Porque no puede ser que el Consejo Nacional Electoral, en la figura de la señora Tamaín, haya enviado, y con el debido respeto a las profesiones de cada uno, a una persona, comunicador y fotógrafo, a que sea parte de esta comisión, ¿sí? Cuando la experiencia reglamentaria claramente dice experiencia en derecho penal, y si no lo tiene, en derecho, experiencia en mecanismos de selección y participación ciudadana. Entonces, eso no puede ser, Miguel. Eso no puede ser, que las funciones del Estado se hayan tomado de esa manera tan lisonjera el tema de la conformación. Porque mal o bien, Miguel, las comisiones, en este caso la estructura de las comisiones de selección, es la que dan las funciones del Estado, no es la que dan los ciudadanos. Las funciones del Estado deben tener a los representantes adecuados ahí, ¿sí? Porque lo demás se ve como una maniobra política plana y dura, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ese tema. Ahora, ¿qué es lo que queda, Miguel? ¿Qué es lo que queda? Acciones de protección no van a corregir este concurso claramente. ¿Por qué? Mira lo que pasaba con este señor Argüello en Guayas, ¿sí? Presentó una acción de protección porque fue sacado de la comisión de selección, pero que obviamente está desnaturalizada. Los efectos jurídicos de esa acción de protección son acá en Quito, la presenta en Guayaquil, el juez ya no conoció de fondo, pero no tienen el ánimo y el objeto de corregir el proceso. Entonces, una acción de protección difícilmente puede corregir el proceso, ¿de acuerdo? Sin embargo, el CPCCS sigue, Miguel, tomando y legitimando temas de difícil confluencia. Cambio de presidencia, ¿sí? La nueva presidenta, igual con el respeto personal, desconozco de las actividades, ¿sí?, de las peores calificadas. Sí, de las peores calificadas. El vicepresidente, que viene de la función ejecutiva, con prontuario de denuncias. Sí, recordemos que esto es un tema de meritocracia, y dentro de la meritocracia se tiene claramente las hojas de vidas profesionales de esto. Entonces, si se quiere continuar con esto, yo no sé qué pueda pasar a futuro, porque mira el nivel de crítica que esto está teniendo, y dejar en soletas a la Fiscalía del Estado con una corresponsabilidad entre CPCCS y funciones del Estado es durísimo para el Estado cuando estamos nosotros en esta situación calamitosa en la función judicial. Como esto está en proceso, doctor Esteban Ron, usted ha señalado inconsistencias, incongruencias, ilegalidades, y que hay riesgos institucional, jurisdiccional y social. ¿Se podrá corregir algo de esto o ya es un hecho consumado? Con voluntad política, Miguel, sí. Tanto el reglamento de selección como la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establecen nulidades.
¿sí? Establecen nulidades parciales o totales de los concursos. Yo no soy partidario de decir, vaya y chao el concurso. Sí, no soy partidario de eso en lo personal, porque inclusive puede ser tildado con cualquier otro tipo de subjetivación. Pero hay que aprovechar el momentum de este concurso, y eso es lo que siempre digo, los momentum políticos. ¿A qué me refiero con esto? Mira cómo el CPCCS tuvo que luchar para que le entreguen recursos para ejecutar los concursos en el año 2025. No se puede desaprovechar eso, y por eso, a pesar de que algunos colegas del ámbito jurídico con muy respetables opiniones dicen que lo mejor es declarar la nulidad de este proceso, yo no lo considero. Yo considero que debería haber una nulidad parcial. Esto cabe según el reglamento y cabe según la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, con una moción de varios consejeros. Revisar nuevamente, en este caso, la conformación de la Comisión Ciudadana. Y hablemoslo claramente. Los ciudadanos ya tuvieron un proceso de selección. Hablemos de las funciones del Estado, Miguel. Hablemos de las funciones del Estado, y que las funciones del Estado se tomen en serio realmente el tema de los comisionados, y para que estos puedan llegar a sostener. Y eso sí, sin ningún problema, le puede dar la legitimidad y la legalidad consecuentes para que el concurso llegue a buen puerto. Ahora, como te digo, vamos a tener, y esto no va a suceder hasta agosto, creo yo. Sí, el presidente del CPCCS, el doctor Fantoni, ha señalado que este concurso se acabará en agosto, forzándolo tal vez se llegue, pero ¿quién quita que en determinado punto acciones jurisdiccionales vuelvan a salir? Mira que igual, me gusta hablar con ejemplos en este sentido. Concurso del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Que no se lo reactiva, que literalmente faltan solo las pruebas y la audiencia, no se lo logra reactivar. ¿Ya? Y por ahí un ciudadano desentendido presentó una acción de protección señalando que no sabía si eran 2 o 3 consejeros para el tema de la selección del CNE, y le dieron paso a la acción de protección. Por suerte se dio cuenta que le iban a sancionar si es que seguía con esa acción de protección temeraria. Entonces retiró la denuncia. Entonces, mira, con esa debilidad que tienen los concursos, sí, que pueden ser objetos de este tipo de acciones jurisdiccionales, tranquilamente y a posterior se van a presentar estas, y más en las etapas cuando ya se llame al concurso per se. Este tipo de autoridades, o para este tipo de autoridades, se requiere de una solvencia institucional altísima, porque no se puede poner en riesgo, en este caso, una institucionalidad macro como la del Estado ecuatoriano. Ahora, el no tomar estas rectificaciones, como usted ha señalado, especialmente en el reglamento, el seguir adelante con todos estos señalamientos, uno podría sospechar que hay ya un direccionamiento para el nombramiento de fiscal general. No se puede lucubrar en este momento a favor de quién, pero hay un direccionamiento. Como ya lo denunció el primero de la terna, que remitiera a la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana para el Consejo de la Judicatura, el doctor Juan Carlos Benalcázar lo denunció. Esto ya estaba direccionado y así ocurrió. ¿No será que pudiera ocurrir igual con el nombramiento de la designación de fiscal general? Mira, Miguel, yo creo que, como tú bien dices, no podemos hablar todavía de direccionamiento porque no conocemos quiénes van a ser los candidatos a fiscal, pero podríamos hablar de un control de la comisión, ¿sí? De que se pretende un control de la comisión para que esta, en lugar de ser técnica, se vuelva política. ¿Cuál es el defecto de este tipo de regímenes concursales? ¿Sí? Que por más de que se trata de hacer objetivo los concursos de selección, hay una parte subjetiva. ¿Cuál es la parte subjetiva? La evaluación verbal, la evaluación en audiencia que van a tener en este caso los concursantes. Porque en el tema meritocrático, sí, digamos que tienes algo de discrecionalidad en las comisiones, pero es difícil porque los expedientes son públicos, ¿sí? Porque en ese caso sí hay reacción ciudadana ante calificaciones exacerbadas y demás. La segunda fase, que tiene que ver ya en el tema de oposición, es decir, las pruebas de conocimiento, son objetivas. ¿Ya? Entonces, en las pruebas objetivas, ¿estás o no estás acertado en las preguntas? Punto, se acabó. Pero ahí te vienen los primeros resguardos. Lo que siempre genera, así como en el fraude electoral, genera suspicacias alrededor de los concursos. La seguridad en las pruebas, la seguridad de que nadie tenga las preguntas, la seguridad de que las preguntas no sean filtradas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién controla eso? La comisión, pues.
La comisión, Miguel. Y después, y eso es lo que, bueno, yo sí soy partidario de las evaluaciones verbales y demás en audiencias públicas, como se ha hecho con los magistrados de la Corte Constitucional, ese tema de que la comisión, que no es experta en derecho electoral, evalúe una posible exposición en audiencia con términos penales, no lo va a ser más que nada subjetivo, ¿sí? Mira, Miguel, y te pongo el ejemplo. Don Miguel Rivadeneira y don Esteban Ron, tenemos nuestros nichos de conocimientos, ¿no es cierto? No vamos a poder evaluar. Si a mí me dicen cuál es la teoría de la imputabilidad objetiva, algo voy a conocer, pero no a profundidad. Y en tu caso, igual tienes tu nicho de conocimiento en el ámbito de la comunicación, pero hasta ahí con el respeto de las profesiones. Vuelvo al caso este que hablaban otros dos comunicadores. ¿Puede un señor fotógrafo evaluar una audiencia en el ámbito penal? No se puede, Miguel. No se puede. Entonces, ese tipo de seriedades, ese tipo de displicencias desde las funciones del Estado, lamentablemente causan que en este momento se pueda especular hacia un control de la comisión. Ahora, con el reglamento vigente, doctor Ron, queda abierta la posibilidad de que pudieran llegar personajes que hayan tenido antecedentes, por ejemplo, en defensa a quienes cometieron delitos o fueron sentenciados, el caso del narcotráfico, que hoy el país se está debatiendo. Por un lado, juicio político en la Asamblea Nacional, investigación previa penal en el ámbito penal. Es decir, esto no pudiera por lo menos generar una sombra con este antecedente de que se vuelva a cometer en el caso de la elección de fiscal general. Sí, te genera una sombra. Bueno, digamos que el reglamento en ese sentido fue corregido, ¿no? Después de la versión número 4, el reglamento fue corregido en ese sentido y selló la oportunidad de que, en este caso, ex servidores judiciales sancionados, abogados sancionados en el libre ejercicio profesional, pero también abogados en el libre ejercicio profesional que hayan determinado o hayan estado en patrocinios judiciales controvertidos o de alto riesgo, puedan quedar fuera de este concurso. Digamos que existió esa corrección, pero nuevamente entra el elemento subjetivo. ¿Qué es un caso de alto riesgo? ¿Sí? ¿Cuál es tu rol? Por ejemplo, en un delito continuo, ¿no es cierto? En un delito de narcotráfico que tiene varias derivaciones. Si tú te pusiste a ver una parte de esto que podría ser el posible lavado de activos y haces derecho penal económico, lo que no tiene el mismo nivel de riesgo que el narcotráfico per se, el tráfico de sustancias, ¿cuál va a ser en ese sentido el tema de discernimiento para el nuevo fiscal? Entonces, ese tipo de situaciones, Miguel, tú requieres de arduo conocimiento en las comisiones, ¿sí? Nuevamente, todo se centra en las comisiones. Llega una persona con este perfil que tú efectivamente, y gracias por traerlo al ejemplo, porque sirve para la dinámica, que tiene o hace un patrocinio judicial en el ámbito de derecho penal económico en un delito continuo de narcotráfico y lavado de activos. Digamos que una persona que defiende a un presunto inocente porque no es parte de la estructura ya va a ser vetado, pero tú necesitas ese nivel de conocimientos para decir no. Este abogado efectivamente está haciendo una defensa de una persona presumiblemente inocente y que efectivamente fue involucrada en una red. Y no es el delito de tráfico de sustancias per se, el delito inicial. Esos son los niveles de conocimiento que tú vas a requerir en la comisión. Por eso la exigencia del conocimiento en el derecho penal. Sí, por eso la autodeterminación de las personas, decir yo no conozco. Sí, si no, van a ser una comisión al vaivén de la situación, de la interpretación y de la asesoría externa. Y eso es una realidad, querido Miguel. ¿Y qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana en donde se produce el origen de todos estos hechos de designaciones? Estamos quizás entramplados, bloqueados. No hubo, o más allá de los cuestionamientos a la propuesta de Asamblea Constituyente, ¿cuál es el camino? ¿Una enmienda, una reforma para por lo menos quitarle esta atribución de la designación de autoridades de control? A ver, mira, Miguel, creo que tenemos jurisprudencia suficiente de la Corte Constitucional que ha dicho cuál es el camino para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y el camino para quitarle las funciones y atribuciones de designación de autoridades. ¿De acuerdo? El camino de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana ya sabemos es una constituyente y eso no va a suceder.
Sí, ni en el periodo de Noboa ni en el del siguiente presidente. El tema de la reforma parcial constitucional, creo yo que el presidente de la República perdió una gran oportunidad en su momento en la consulta popular al haber cometido el error en el planteamiento de la pregunta, ¿sí? Al haber dicho la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y no haberla planteado como la hizo el presidente Lasso, es decir, que las atribuciones y funciones sean trasladadas a otra función del Estado, en este caso legislativo, con el tema de la comisión. Ese es un error político del presidente Noboa que el día de hoy la pagamos caro todos, ¿de acuerdo? Porque eso, si nos consultaban en la consulta popular, no sé si hubiese pasado, no sabemos, no podemos regresar ni tomar el DeLorean e irnos de una máquina del tiempo, pero digamos que eso fue un error político. El CPCCS en la actualidad no puede pasar y no va a suceder institucionalmente nada. Sí, y eso es una realidad a la que nosotros lamentablemente estamos abocados como ciudadanos. Cambiar a los consejeros o seguirles juicios políticos a los consejeros va a ser más complejo, porque recordemos que ni siquiera hay los suplentes suficientes, Miguel. Ya no hay los suplentes suficientes para que en el caso de destitución estas personas lleguen a ser consejeros. El Consejo Nacional Electoral tendría que ser consultado por parte de la Asamblea Nacional y posesionar a las siguientes personas que estuvieron en la escala de votación. Ahí entrarán consejeros que ya no están en el espectro político. Recuerdo que hay algunos consejeros que ni siquiera viven en el país, ¿sí? Y buscar una reinstitucionalización del CPCCS a estas alturas la veo difícil. Las amenazas con estos consejeros no sirven. Sí, no sirven porque, mira, históricamente la Corte Constitucional, recordarás que destituyó a los consejeros del CPCCS por incumplimiento de funciones y simulación votacional en la designación del Consejo de la Judicatura. No sirve esa amenaza. Segundo, gobernanza interna no sirve, porque lo que pasó con el consejero Albán, algo incómodo, algo de movimiento, algo de crítica, destituido por juicio político ilegal, además por parte de la Asamblea con una causal inexistente. ¿Sí? Luego, gobernanza interna. Vemos que cada vez los errores que tiene el presidente Fantoni en el manejo parlamentario, que son criticados por sus colegas y sus consejeras, son criticados pero de voz en cuello nomás. Sí, lo que está pasando en la comisión. Las dos consejeras que votaron en contra de la designación de esta comisión, ¿por qué no presentan la moción de nulidad? O sea, se dedican solo a la crítica desde afuera. ¿Sí? No toman una actitud propositiva ni políticamente ni política vehemente para corregir esto. Es todo de crítica, todo de enemigo y demás. Entonces, esa institución, yo no veo una corrección. La única forma es una intervención, pero nadie puede intervenir por el tema del principio de independencia de funciones. Aquí queda de una responsabilidad altísima de Fantoni y consejeros de corregir este tipo de circunstancias y llevar los concursos a buen recaudo. Y solo basta una cosa, Miguel, que yo siempre lo digo, ¿sí? Cuando existe la voluntad política y la seriedad del caso, se logran los concursos. Concurso de la Corte Constitucional. Dos concursos de Corte Constitucional casi impolutos, es decir, casi sin ninguna crítica. La primera y la segunda renovación parciales que ha tenido la Corte Constitucional. ¿Qué ha sucedido? Comisiones de altísimo nivel, ¿sí? La primera más que la segunda, cualitativamente hablando. Y se han hecho las renovaciones, pues, de la Corte Constitucional. ¿Por qué para las otras autoridades se juega tanto políticamente? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que cuando se quiere en esa institución, se puede. ¿Sí? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto acomodamiento coyuntural? Cuando se quiere, se puede. Corte Constitucional, 2 renovaciones exitosas. ¿Y qué pasaría, doctor Esteban Ron? Se viene insistiendo en la Asamblea, aun cuando ha habido pedidos fallidos por mala presentación, del juicio político a los 5 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Esto no pudiera, de llegarse a concretar, y con la mayoría de 77 votos pudiera destituirse, esto no podría enredar más en medio de un proceso de elección de fiscal general. Mira, para mí los juicios políticos en la actualidad, querido Miguel, son shows, ¿sí? De la bancada de ADN y de la bancada de la Revolución Ciudadana. Son shows. No existe una voluntad para llevar a cabo un juicio político de forma adecuada. Veamos si el juicio político a Mario Godoy efectivamente deja de ser show. Y te digo por qué son show. Porque no puedes tener errores continuos en la presentación de las causales de un juicio político. Esto de la no calificación, de que el calcí, que el otro, que no sé qué, es show.
porque la Revolución Ciudadana presenta juicios políticos incompletos y deficientes y el Consejo de Administración Legislativa con mayoría de ADN juega políticamente a salvar o no salvar dentro de los juicios políticos. Entonces, corresponsabilidad de las dos fuerzas políticas del país. ¿De acuerdo? Se hacen juicios políticos ilegales. Nuevamente, Gonzalo Albán del Consejo de Participación Ciudadana. Juicio político absolutamente ilegal y con complicidad de ADN. Y continuamos. El juicio político es lamentablemente un show y está absolutamente desnaturalizado en la actualidad, que no te sirve para nada. Pero bueno, digamos que se lleva al lugar un juicio político coherente, se lleva al lugar un juicio político en el cual se determinan las responsabilidades políticas, pero también administrativas y hasta judiciales, de los consejeros del CPCCS. ¿Qué viene después, Miguel? Destituyo a 5 consejeros del CPCCS. ¿Qué viene después? A buscar cuáles son los consejeros que tuvieron, o mejor dicho, cuáles son los ciudadanos y ciudadanas que tuvieron una votación adecuada. Donde sea que estén viviendo, como te decía, yo entiendo que ya entran los consejeros que están fuera del país, pedirles que vengan al Ecuador, posesionarles en la Asamblea Nacional y empezar de cero. Cuando no tenemos tiempo como Ecuador en una curva de aprendizaje que además no existe administrativamente hablando, difícil, querido Miguel. Entonces la corrección es a este pleno. ¿Sí? Estos consejeros, presididos por el señor Fantoni, tienen que sentarse y decir, llevemos esto a buen puerto, ¿sí? Dejemos el tema de la coyuntura política, las presiones y demás, ¿sí? Y recordemos que a pesar de la existencia obligatoria y cumplimiento del principio de independencia entre funciones, tenemos también el principio constitucional de colaboración y de cooperación. Sí, no puede ser también que el Ejecutivo no haya dado los fondos respectivos al concurso o que lo condicione políticamente de esa forma. Entonces, a ver, yo creo que en este sentido no quiero utilizar palabras trilladas que ni siquiera existen en el espectro político ecuatoriano como el diálogo, pero tranquilamente sentarse en esa mesa y decir, esta es la planificación para llevar a buen puerto un concurso y así ejecutarlo. Miguel, yo solo digo, basta uno que llegue a buen puerto, que demuestre que se puede hacer y ya tenemos 2 renovaciones de la Corte Constitucional. Bien, muchas gracias al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, para hablar de estos temas de interés, como la designación de la principal autoridad de la Fiscalía General del Estado, tan importante en el sistema penal ecuatoriano, y la actuación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias, doctor Esteban Ron. Querido Miguel, gracias a ti por la invitación, honrado con la misma. Excelente fin de semana. Muy buen día. 8:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el presidente de SEDATO, 51 años haciendo encuestas en el país, y vamos a hablar temas de interés. Estudios realizados los últimos días, tanto de Ecuador cuanto de varios países de América Latina, sobre los acontecimientos de Venezuela, la situación del país, la aprobación al presidente, a la Asamblea Nacional y los problemas que más preocupan a la población. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.